Hay momentos en la historia donde el pasado deja de ser pasado y de repente parece estar ocurriendo otra vez. En la festividad de Purim, el pueblo judío celebró más que una salvación espiritual. Celebró haber sobrevivido a un decreto de exterminio dentro del imperio persa, narrado en el libro de Esther. Un funcionario llamado Amán convenció al rey Jerjes I o Ahasverosh, como aparece en el libro de Esther, de autorizar la destrucción total de los judíos. No era una guerra, era una orden administrativa, fría, legal, sistemática. Y hoy, siglos después, Israel enfrenta amenazas que no son solo militares, sino existenciales. La República Islámica de Irán ha declarado durante años que Israel no debería existir. No es una retórica aislada, no es una broma, es una doctrina oficial, acompañada de financiamiento y entrenamiento de actores armados en múltiples frentes que han rodeado a Israel. Irán no ataca siempre de forma directa, lo hace a través de apoderados, guerra híbrida, presión regional, saturación estratégica. En Purim, el peligro no venía desde fuera del imperio, venía desde el centro del poder, el poder persa. Hoy, la amenaza no es solo un misil, es la posibilidad de un Irán nuclear, es el cerco regional, es la erosión de la disuasión. Y es precisamente en este punto donde el paralelismo se vuelve interesante. En la historia bíblica, la salvación no llegó por un ejército gigantesco. Llegó por estrategia, inteligencia, timing político. Esther no levantó una espada, no peleó. Sin embargo, utilizó influencia y comprensión del sistema político para revertir el decreto. Israel hoy opera de forma similar. No depende únicamente de fuerza bruta. Combina inteligencia y precisión, disuasión aérea, operaciones encubiertas, alianzas regionales y diplomacia global. En la narrativa del pergamino de Purim existe una frase clave: Bena'afot-hu. Todo se dio vuelta. El decreto de destrucción terminó fortaleciendo la posición judía dentro del imperio persa. En el plano de la política global actual, cada intento de aislar a Israel ha generado también nuevas alianzas estratégicas. Los acuerdos regionales, la cooperación tecnológica en defensa, los sistemas antimisiles multicapa, la capacidad de respuesta quirúrgica. Todo eso es parte de una doctrina muy interesante para el mundo: impedir que la amenaza alcance el punto de no retorno. Eso nos regresa al relato de Purim, en donde la antigua Persia no es el enemigo del pueblo judío. De hecho, históricamente, Persia fue el refugio. El conflicto actual tampoco es entre pueblos, es entre un estado soberano y un régimen que adopta una política de confrontación ideológica, teocrática, que cree patológicamente ser la voz de Dios en la tierra. La lección real de Purim no es solo religiosa, es política. Cuando una amenaza existencial aparece, la supervivencia no depende solo de la fuerza, depende de la claridad estratégica, cohesión interna y liderazgo capaz de anticiparse. Israel no puede permitirse ignorar declaraciones explícitas de destrucción. No puede esperar a que la amenaza sea irreversible, porque en la historia judía, los decretos escritos sobre papel se intentaron ejecutar. No solo estamos viviendo un nuevo Purim, estamos entendiendo la advertencia estratégica que implica. En Medio Oriente, la disuasión no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Y como en la antigua historia persa, el desenlace no debe dejarse a la suerte. El final se escribe con decisiones, estrategia y voluntad a toda prueba. Cabe aclarar que la historia de Esther, a pesar de ser un libro religioso dentro del canon judío, no aparece mencionado el creador, no aparece Dios.
Esto es como si durante todo el tiempo anterior los judíos hubieran tenido una guía, una especie de instrucción, como cuando uno aprende a conducir y todo el tiempo está el instructor al lado. Pero llega el momento en que hay que manejar, estacionarse, echar a andar el auto sin la ayuda del instructor. El instructor está a un lado, obviamente, está vigilante, está cuidando, pero no participa. Tal parece que la historia de Esther fue eso, una prueba para que el pueblo judío resolviera el problema por sí solo, de acuerdo a la instrucción que había tenido anteriormente de su creador. Desde las calles de Israel, para Enlace Judío, Ricardo Silva.